Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 23 de agosto del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos dejemos iluminar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos, y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las flacterías y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para que podamos entender el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. Que recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. Bendito sea Dios. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de nuestros corazones con toda su riqueza, y que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad, y perseverando en ella de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 del versículo 1 al 12. Nos dice hoy la Sagrada Escritura: entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. ¿Cuál es el problema? Como ellos enseñan en la cátedra de Moisés, con la autoridad que Moisés tenía de enseñar, con esa autoridad enseñan los escribas y los fariseos. Pero aquí hay un gran detalle. Están en el lugar que enseñan, pero cuando viene a las obras, no hay obras que sean coherentes con aquello que enseñan. En Tito 1:16 dice la Escritura: profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Y nos puede pasar a muchos de nosotros que decimos amar a Dios y seguir a nuestro Señor Jesucristo, mas con nuestras obras le negamos a nuestro Señor. Los fariseos les decían conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Haced pues y observad lo que os digan. Dice el Señor que hagan y observen lo que les digan, porque ellos enseñan la ley de Moisés. Pero el detalle es que ellos enseñan y ellos no hacen. Por eso en nuestra vida cristiana debe de haber una sintonía con lo que pensamos, con lo que sentimos y testimoniamos y con lo que hacemos. Debe de haber una sintonía, de modo que lo que pensamos, lo sintamos y lo hagamos. Que lo que hagamos, lo sintamos y lo pensemos. Que lo que sentimos, pensemos y hagamos. Siempre viendo, como dice Jesús en Juan 14:21, según los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. El que guarde mis mandamientos, ese será amado por mi Padre, dice la palabra de Dios. Qué lindo. Esto es precioso. Entonces, importantísimo. Los fariseos enseñan, pero no cumplen. Puede haber ese padre, esa madre de familia que diga a los hijos: no hay que mentir, no hay que chismear, no hay que estar en la televisión, no hay que estar en el Facebook, no hay que estar en el teléfono. Pero ellos están así. Y los hijos también quieren estar y dicen a los hijos: no, ustedes no estén, vayan a estudiar. Pero los papás están ahí, dale. Entonces los hijos, no tanto aprenden por lo que escuchan, sino por lo que ven. Debe de haber testimonio en nuestras vidas, porque las palabras mueven y el ejemplo arrastra. Por eso siempre un buen cristiano debe de, con la boca, dar razón de nuestra fe, con nuestro corazón dar testimonio de nuestra fe y con nuestras rodillas estar a los pies de Cristo, como estaba Marta en Lucas 10:42, como estaba María en Lucas 10:42, escuchando a Jesucristo. Porque también ahí viene un gran detalle, que ustedes y yo hablamos a Dios, pero nunca le escuchamos. En pocas veces le decimos: Señor, estoy queriendo hacer este negocio, estoy queriendo emprender esta carrera, estoy queriendo casarme, ¿con quién me caso? Señor, ¿cómo quieres que trate a mi esposa? ¿Cómo quieres que trate a mi esposo? ¿Cómo quieres que trate a mis hijos? ¿Cómo quieres que trate a mis padres? ¿Cómo quieres que me lleve con mis hermanos? Nos olvidamos nosotros de escuchar a Dios, simplemente hablamos y hablamos y hablamos. Si escucháramos a Dios, eso sería el gran punto de partida donde nuestra conversión se acelera, porque no solamente estamos hablando a Dios, sino también le escuchamos para aprender y descubrir cuál es su santa voluntad y descubrir qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces el Señor le dice: imiten, hagan lo que dicen, pero no imiten lo que hacen. En esto también podemos ver de pronto un catequista, un evangelizador, un sacerdote, un diácono. Puede que, no sé, sea de mal carácter, sea que tenga sus defectos, cuales sean. Entonces,
Por ejemplo, si vamos a la misa, el párroco en la homilía, la palabra de Dios que escuchamos, lo hace vida para nuestra vida. A eso tenemos que escuchar. Pero si vemos haciendo que se equivoca, vemos haciéndolo algo malo, que se equivoque en algo, eso no significa que debemos seguir todo lo que él hace o dice. ¿Por qué? Porque en todas las personas podemos equivocarnos, claro que sí. Hay que tener mucho en cuenta que es una opinión personal de una persona y que es una enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia que ellos nos transmiten. Muy importante. Dice, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan las flacterías y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Estos son los fariseos, los que hacen no para Dios, sino para los hombres. Mas San Pablo nos dice a ustedes y a mí, Gálatas 1:10, si quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. En Colosenses 3:23-24 dice, todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como quien sirve a Cristo y no a los hombres, porque nuestro amo es Cristo. Muy importantísimo. Los de los fariseos, para que les vean, para que les saluden, para que la gente los admire. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Recuerdan lo que dice Juan Bautista en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que yo disminuya y que Cristo crezca. Entonces ellos quieren crecer para ser admirados. ¿Por quién? Por los hombres. Esa es la actitud que nosotros no debemos de imitar. Por eso dice en Filipenses 2:3 la Sagrada Escritura, nada hagáis por vanagloria, sino más bien considerad a los demás superiores a uno mismo. Y dice, que se les salude en las plazas, que la gente les llame rabí, que se creen lo maximito, que les digan maestro. Mas el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, pero vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Entonces, entre nosotros no debe de haber aquel que se cree más que los demás, porque sabe más, porque es de tal nacionalidad o por cualquier cosa que sea. De hecho, en Siracides o Eclesiástico capítulo 3, versículo 18 dice, mientras más grande seas, más debes humillarte y así hallarás gracia ante Dios y ante los hombres. Mientras más el Señor nos dé para nosotros servir a nuestros hermanos, más debemos de poner eso al servicio de los demás. Dice primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada quien ponga al servicio de los demás aquel don o aquella gracia que de Dios ha recibido. Y todos hemos recibido algo de Dios, hemos recibido una gracia para poner al servicio de los demás, para, como dice en Romanos 15:2, la mutua edificación de todos. También como dice en Romanos 14:19. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Este es un caballo de batalla, digamos así, de los hermanitos separados, de los protestantes. Pobrecitos, se dejaron engañar, no es su culpa. Ellos agarran un texto aislado. El contexto de este texto, de Mateo 23:9, donde dice, no llaméis a nadie Padre, el contexto, lo que está antes y después, es desde el versículo 1, en Mateo capítulo 23, desde el versículo 1 al versículo 12. Ahí vemos el texto y el contexto. Porque tomar un texto sin el contexto es para un pretexto. Y eso es lo que hacen nuestros hermanos separados. Agarra Mateo 23:9, no llaméis a nadie Padre en la tierra. O la Biblia prohíbe llamar Padre. Vamos a analizar. Primeramente, déjenme decirles así claramente, eso no es así, que la Biblia prohíba llamar Padre.
Aquí Jesús utiliza una hipérbole. Una hipérbole es como quien dice, una exageración para darle importancia a algo. O sea, aquí el centro de lo que Jesús está diciendo, y lo va a decir de hecho el versículo más adelante, dice, ni tampoco, dice versículo 10, ni tampoco os dejéis llamar instructor, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Aquí está, termina el versículo 12, diciendo, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces aquí Jesús no está prohibiendo decir Padre, así en literal, a nadie en la tierra, sino está enseñándonos a no creernos más que los demás, a ser humildes. Porque dice el versículo 12, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Jesús, como Él es manso y humilde de corazón, así quiere que ustedes y yo seamos y hagamos siempre. Jesús, como Él nos dice en el Evangelio, vengan a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, ahora regresando a lo de Padre, vamos a explicar, esto es muy importantísimo. Primeramente, como dice en Mateo 11:28, pediré al Señor que nos ayude a ser mansos, pero no mensos, mansos y humildes de corazón. Ahora, en cuanto a Padre, no llaméis Padre en la tierra. ¿Está prohibido decir la palabra Padre aquí en la tierra? Claro que no, absolutamente no. Por ejemplo, vemos Génesis 22:7. Isaac dice a su padre Abraham, Padre. Jueces 11:36. La hija de Jefté le dice, Padre mío. Vemos cómo en la Biblia se utiliza esa palabra Padre. Seguimos más adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 13. Los servidores de Naamán le dicen, Padre mío. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12. Eliseo se dirige a Elías y le dice, Padre mío, Padre mío. ¿Se dan cuenta que la palabra Padre no está prohibida, como lo dicen los protestantes, de decir, vamos al Nuevo Testamento? ¿Recuerdan la parábola de rico Pulón y el pobre Lázaro? Lucas 16, del 19 al 32. Específicamente en Lucas 16:24 dice, era rico desde el infierno, en medio de tormentos. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y me toque la lengua. ¿Cómo se dirige? Padre Abraham. Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, Hechos 6:5, en Hechos capítulo 7, versículo 2, él se dirige a los sumos sacerdotes y le dice, padres. ¿Se dan cuenta cómo utiliza la palabra padres? San Pablo, en Hechos 22, cuando está frente del tribunal, él se dirige a ellos, a los que estaban ahí, y les dice, padres. Entonces, la palabra padre no está prohibida. No es como dicen los protestantes que eso está prohibido decir. Por ejemplo, Isaías 22, del versículo 20 al 22, dice que en aquel día el rey va a dar a su mayordomo Eliakim, y que la autoridad, las llaves, lo que él ate será atado, lo que él desate será desatado. Y dice, él será un padre para Israel. Entonces, la palabra Padre no está prohibida en la Biblia. Por eso el mismo Señor Jesucristo en Lucas 18:20 dice, honra a tu padre y a tu madre. San Pablo en Efesios 6:1 dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la palabra Padre no está prohibida decir, no, para nada. Podemos también ver en la segunda carta de San Juan, capítulo 2, versículo 14, como en la Sagrada Escritura vemos que el apóstol San Juan, él utiliza la palabra Padre. Y dice, os escribo, hijos, porque conocéis al Padre, hablando del Padre Dios. Y dice luego a continuación, os escribo a vosotros padres, con P minúscula, os escribo a vosotros padres, porque ya conocéis
al que os desde el principio, al que es desde el principio. Entonces, muy importantísimo, aquí vemos cómo el apóstol San Juan utiliza la palabra Padre. También vamos a escuchar cómo utiliza la palabra como Pedro. Él dice, yo soy el papá de Marcos, o Marcos es mi hijo. Escuchen. Dice, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, dice, os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. ¿Cómo llama Pedro a Marcos? Pedro le llama a su hijo, así como mi hijo Marcos. O sea, ¿por qué? Porque él le había engendrado en la fe, como el apóstol San Pablo, que un momento vamos a leerlo. Vamos a leer también la epístola a Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a leer capítulo 1. Escuchen cómo dice San Pablo a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, hijo. ¿Se dan cuenta? No porque Timoteo sea hijo biológico de Pablo, sino porque Pablo le había engendrado la fe de Jesucristo en Timoteo, por eso él se llama a sí mismo Padre. En Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 14 en adelante, del versículo 14 al 15, dice, no os escribo esto para exageraros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Entonces San Pablo, él dice, yo soy vuestro padre, padre en la fe. ¿Por qué le decimos nosotros padre al sacerdote? Porque es quien nos guía en la fe, como así lo enseña la Sagrada Escritura, que no está prohibido decir la palabra padre en literal, sino más bien nos enseña a ser humildes, a ser servidores de los demás, si es que queremos ser grandes en el reino de los cielos. Pidámosle al Señor la gracia que nos enseñe a servir, porque el cristiano que no sirve para cristiano. Así de simple, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, por vuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice la Escritura en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.